Hola a todos, bienvenidos a la cuarta semana de nuestro curso. Hoy vamos a hablar de dos conceptos clave, la equivalencia y el sentido. Para esta semana tienen disponible el material de lectura y el trabajo práctico número 3, el cual se divide en dos partes, la parte de la traducción y la parte de la teoría aplicada. Vamos a centrarnos en la traducción del sentido. Para eso vamos a explorar estos puntos. Primero, vamos a definir dos conceptos fundamentales para la traducción: la noción de equivalencia traductora, o también llamada traducción del sentido, y la noción de equivalente léxico. Luego vamos a hablar de la coherencia y la cohesión textual como elementos del sentido. Y por último, vamos a hablar de la unidad de traducción y la unidad del trabajo del traductor, que son dos cosas distintas. Comencemos entonces con la equivalencia. La noción de equivalencia es un tema de gran debate en el mundo de la traducción. Se dice que la traducción es una tarea noble, pero que está abocada al fracaso. Esto se debe que no siempre encontramos un valor semántico idéntico entre ambas lenguas. No existe un equivalente perfecto. Por eso hablamos de distintos grados de equivalencia. Hurtado nos dice que la relación de equivalencia se establece siempre en función de la situación comunicativa, es decir, del receptor, la finalidad del texto, el contexto sociohistórico en el que se desarrolla el acto traductor. Entonces tiene un carácter relativo, dinámico y funcional. Podemos decir que la equivalencia traductora designa la relación que existe entre el texto origen y el texto meta, y que nos permite afirmar que uno es la traducción del otro. Ahora, para abordar el problema de la aproximación del significado, algunos proponen diferenciar, en el caso de una palabra o lema, entre la correspondencia léxica y el equivalente léxico. La correspondencia léxica nos habla de las relaciones de correspondencia. Se trata de todas las posibilidades que pueden corresponder a una palabra en otra lengua, independientemente del contexto o la situación comunicativa. Mientras que el equivalente léxico, que nos habla de las relaciones de equivalencia, son aquellas relaciones entre las palabras de la lengua de partida o de origen y sus correspondencias particulares en la lengua de llegada o la lengua meta, determinadas por un texto y una situación en concreto. Siempre hay que tener en cuenta que la traducción es un acto de comunicación. Su finalidad es hacer comprender un texto, que puede ser un discurso oral, a un destinatario que no comprende esa lengua y a veces ni siquiera la cultura. Se trata de una actividad entre textos, en la que intervienen elementos lingüísticos como los conocimientos de la lengua y extralingüísticos como los conocimientos de la situación particular, el tema que se desarrolla, la cultura y otros. La equivalencia de traducción es dinámica y contextual. En su naturaleza, fuera de contexto, podríamos asignar un determinado equivalente a un término o expresión, pero en el contexto de un texto específico se puede llegar a una solución diferente, válida para esa ocasión. Es de carácter efímero, es decir, funciona con esa situación o esa ocasión en concreto. Por eso decimos que es de carácter contextual y dinámico. La equivalencia y los equivalentes en las traducciones, en el texto de un texto, las palabras y frases pueden adquirir sentidos inusitados y el traductor deberá llegar a soluciones contextuales que sirvan para esa comunicación en particular. Traducir no se trata de reactivar esas equivalencias establecidas de antemano, sino de efectuar un proceso mental que comienza con la comprensión del texto fuente o texto origen y finaliza con la reexpresión en la lengua de llegada o la lengua meta. Pero en realidad hay tres fases en este proceso. La que nos queda en el medio es la de la desverbalización. ¿Por qué? Porque en todo proceso de comprensión, a partir de los conocimientos lingüísticos y no lingüísticos, se efectúa una síntesis de carácter no verbal del sentido, que luego nos permite ser reformulada con los medios de otra lengua. Ahora, hablemos de la fidelidad. La fidelidad en la traducción es una fidelidad al sentido del texto origen, que se materializa en una fidelidad del traductor respecto a tres principios: el querer decir del autor, la lengua de llegada
y el destinatario de la traducción. El traductor ha de ser fiel a lo que el autor ha querido decir con sus palabras, pero también ha de ser fiel a los medios propios de la lengua de llegada, es decir, a la lengua meta, y al destinatario de la traducción, pensando en lo que éste puede y no puede comprender. Para analizar la fidelidad al sentido hay que introducir otras dos dimensiones de análisis. Por un lado tenemos la subjetividad y por el otro la funcionalidad. La subjetividad, entendida como la participación del sujeto traductor en el proceso de traducción, es necesaria porque si éste no interviene con todo su bagaje lingüístico y cognitivo, con todo su conocimiento interpretando el texto, efectuaría una traducción literal. Por otro lado, la funcionalidad es imprescindible porque el traductor ha de considerar el tipo de texto que está traduciendo, la lengua y el medio que traduce y la finalidad de su traducción. Esto le llevará entonces a adoptar soluciones distintas. Ambas dimensiones, la subjetividad y la funcionalidad, tienen que trabajar en conjunto. Ahora hablemos de la coherencia y la cohesión como elementos del sentido. Tenemos que tener siempre presente que las palabras no van sueltas, porque entonces no estaríamos hablando de un texto. Los términos siempre están enmarcados en un contexto y se apoyan en otras palabras que ayudan a darle sentido. Estamos hablando entonces de la coherencia y la cohesión. Vamos a definirlas. La coherencia es una cualidad que tiene el texto que permite que éste sea percibido como una unidad comunicativa, una unidad en el sentido. La cohesión, por otro lado, es la red de relaciones que existe entre los distintos elementos de este texto y que constituye así la manifestación lingüística de esa coherencia. Es muy importante que tengamos siempre presente que los mecanismos de cohesión de las lenguas son distintos, son muy diferentes. Entonces, es muy importante y nuestro deber como traductores utilizar los mecanismos de cohesión de la lengua meta adecuados para que el lector reciba una traducción coherente. Vamos a hablar entonces de nuestro último punto, que es la unidad de traducción. Todo lo que estuvimos trabajando hasta este momento nos lleva a la conclusión de que debemos considerar el texto completo como la unidad de traducción. Es decir, aunque traduzcamos describiendo porciones más pequeñas del texto, es el texto completo el que le va a dar sentido a esas pequeñas porciones con las que fuimos trabajando. Sería imposible recordar todo el contenido del texto origen y escribirlo de forma natural en la lengua meta sin mirar o parar en algunos fragmentos específicos del texto origen. Pero no debemos perder de vista que todos los elementos que traducimos por partes están en relación directa con otra serie de elementos y que debemos conseguir crear la sensación a nuestro lector de que el texto meta, es decir, la traducción, es un texto coherente y cohesionado según las reglas de la lengua de llegada. Entonces, a modo de cierre, debemos tener en mente que la unidad de traducción es el texto completo, pero podemos tener distintas unidades de trabajo, que van a ser los fragmentos manejables en cuanto a la longitud y a la comprensión. Bueno, ya tienen el trabajo práctico número 3, el archivo de Word con la traducción y su parte teórica que deben realizar. Por favor, asegúrese de seguir las instrucciones de formato y nomenclatura. Así que hasta aquí nuestra videoclase de esta semana. Muchas gracias por su atención. No duden en plantear cualquier duda que tengan en el foro de intercambio y les deseo muchos éxitos en este trabajo práctico. Será hasta nuestra próxima videoclase. Gracias.